Todos cometemos errores. Y yo el primero. Pero tú tampoco te salvas. Y es que hay ciertos errores recurrentes que, aunque no lo creas, son cometidos por muchísimos diseñadores profesionales. Y yo he aprendido a base de tortazos durante mis 18 años como profesional. Hasta que un día me planté y dije: a Zeus pongo por testigo que jamás volveré a cometer estos 10 errores en el diseño de logos. Este vídeo está patrocinado por CyberGhost VPN, un servicio de red privada virtual muy fácil de utilizar y a un precio que vas a alucinar. Y es que seguro que te has conectado alguna vez a una red Wi-Fi gratis. Pero ¿sabes lo peligroso que es eso? Pues con CyberGhost VPN vas a poder navegar desde cualquier sitio sin miedo a que puedan robar tus datos, ya que toda la información que se transfiere tiene una encriptación de 256 bits, que la hace totalmente invisible para los hackers. Y una de las peculiaridades que tiene este servicio es que vas a poder ubicar tu equipo en cualquier parte del mundo, pudiendo acceder a contenido de otros países en plataformas como Netflix, Disney Plus o Amazon. Cambias la ubicación a otro país con un par de clics y listo. Puedes acceder, por ejemplo, al catálogo completo de Netflix en Estados Unidos, disponible para ordenador y móvil, incluso para tu televisión y consola. Y con una sola suscripción vas a poder utilizarlo hasta en 7 dispositivos a la vez, por lo que es ideal para compartirlo con tu familia y amigos. Tienes 45 días para probarlo y si no te convence, pues te devuelven el dinero. Recuerda este nombre, CyberGhost VPN, con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo. Y aquí viene lo bueno, y es que puedes acceder a un precio especial de 2,03 euros al mes y 4 meses gratis si utilizas el link que te dejo en la descripción. Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Muy buenas crackens y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Hay que ver cómo nos mola el diseño de logos. Y es que llevo más de 6 años revisando logos de suscriptores y hay ciertos errores que se repiten una y otra vez. Y yo necesito evitar esto como sea, por vosotros y por mi salud ocular. Este vídeo se centra en errores de diseño, conceptualización y aplicación. Y podríamos decir que es una continuidad de otro vídeo que te dejo por aquí, donde te hablo del flujo de trabajo que deberías seguir para que tus clientes acaben aceptando tu propuesta de logo. Así que pégale un vistazo porque no tiene desperdicio. Pero bueno, no perdamos más tiempo y empecemos. Error número 1. No hacer las preguntas correctas. Necesitamos conocer cómo es la marca y cuáles son los objetivos que tiene el cliente con este diseño. No tengáis miedo a preguntar, recordad que estáis trabajando junto al cliente y él es una parte importante de este proceso. ¿Cómo quiere este cliente ser percibido por su audiencia? ¿Qué necesidades de uso y aplicación va a requerir este logotipo? ¿Vamos a tener que animar el logo para generar una intro para sus vídeos? ¿Necesitaremos un icono para una aplicación? ¿O quizás el logotipo se va a tener que bordar en alguna prenda? Pregunta todo lo que necesites saber para establecer una serie de mínimos que debes cumplir. Y recuerda, esto lo tienes que resolver antes de empezar con la fase de bocetado. Error número 2. No tener en cuenta la personalidad. No hay nada más frustrante para una marca que comunicar algo que no es. Y es que las marcas son como las personas, se construyen por dentro para expresarlo hacia afuera. Desde los valores más profundos, pasando por la personalidad y derivando en las diferentes expresiones: visual, verbal, actitudinal y experiencial. Y es que la construcción de marca es el resultado de la interacción entre las personas y los diferentes puntos de contacto de la marca, donde tras esa interacción se perciben una serie de atributos, valores y conceptos que acabamos almacenando en nuestro archivador cerebral para luego asociarlo a un nombre y a un logo. Y por eso Nike se acaba asociando a superación y Apple a innovación, entre otros atributos. Así que primero vamos a conocer cuál es la personalidad que debemos proyectar en nuestro diseño. Vamos a ir a la esencia de todo esto, la firma de una persona. Y vamos a hacer un experimento. Seguro que viendo una firma sabrías identificar rasgos de personalidad. Por ejemplo, ¿qué persona de estas dos es la creativa? Y de estas dos, ¿quién es el rebelde? Y seguro que sabrías decirme quién de estas dos personas es más sencilla. ¿Ves que es posible identificar rasgos a través de la firma? Pues lo mismo se puede conseguir en un logotipo. ¿Cuál de estos dos logos transmite el atributo de elegancia? O de estos dos, ¿qué logo te conecta con la tecnología? Y ahora vamos a utilizar solo el color. ¿Sabrías decirme qué logo posee rasgos más juveniles?
¿Os dais cuenta cómo todo comunica? Así que primero trabaja muy bien la personalidad del proyecto. Con tener 3 o 4 atributos es más que suficiente. Error número 3. Descuidar la versión a una tinta. Cuando diseñamos un logo, aunque no lo creas, una de las versiones más importantes es la versión a una tinta. Y aunque la marca a priori no tenga planes de utilizar una versión a una tinta de su logo, tenla creada por si acaso. De hecho, en mi caso es la primera versión por la que empiezo a trabajar, más que nada para no perderla nunca de vista. Pero, ¿qué es la versión a una tinta? Pues es el logo, pero solo con tinta negra 100%. No puede tener ni degradados ni estar en escala de grises, solo tinta negra 100%. Stick Global. Este es un logo que desarrollamos en el estudio y que tiene 3 colores. Vamos a ver que hay 2 opciones de pasar esto a una tinta. Primero, lo que no es una versión a escala de grises. Esto, señores, no es una versión a una tinta. Esto sería una versión a escala de grises. Y podemos pasar este logo a una tinta de 2 maneras. Una de ellas es colocándolo todo en tinta negra. Pero imaginad que queremos mantener un poco ese carácter del símbolo, donde hay una S que predomina más y que está conectada con el nombre, y hay otras pues que tienen diferentes colores. Pues esto lo podríamos hacer de esta manera. Utilizar algún tipo de textura, de líneas o de cualquier elemento que nos ayude a rebajar un poco la cantidad de tinta en esas zonas. Y seguramente habrán muchas más opciones de pasar esto a una tinta, pero principalmente las que yo veo a priori son estas 2. Además, luego el logo lo podemos aplicar sobre un fondeado de color y para eso necesitaríamos la versión a una tinta. O incluso si queremos hacer un vinilo de corte ácido, que es una de las aplicaciones que más se suele solicitar en negocios. O este otro símbolo, por ejemplo, un símbolo que desarrollé para la constructora Amorós Construcciones. Pues también tenemos 2 opciones de pasar esto a una tinta. Digamos que la opción clásica sería pasar lo que tiene el color más fuerte a tinta negra y lo que tiene el color más clarito se dejaría en líneas. Pero existe otra opción de aprovechar ese cambio de color y es con una textura. Así que tendríamos también esta opción de pasar nuestro símbolo original en 2 tintas a una única tinta. Y si tuviéramos un símbolo supercolorista con degradados, efectos y demás, pues bueno, también tendríamos que ver cómo pasar esto a una única tinta. Lo que yo haría primero es pasar todos los degradados a tintas o colores planos. Y una vez que lo tenemos como colores planos, tendríamos también 2 opciones. Pasar todo este símbolo a líneas, que sería la opción más evidente, o pasar todo este símbolo a tinta negra, pero aplicando unos cortes que diferencien cada una de las piezas. Pero hay que tener en cuenta una cosa, en reducciones tendríamos que retocar esta versión, porque posiblemente perdería mucha presencia o estas líneas quedarían tan finas que no se verían del todo bien, así que tendríamos que reajustar o crear una versión para reducciones. Otra de las razones por la que solemos requerir una versión a una tinta es porque vuestro cliente en el futuro puede querer patrocinar o colaborar en algún evento. Y es que los logos en este tipo de carteles siempre van a una tinta, porque de lo contrario quedarían fatal. Así que recuerda, ten siempre presente esta versión. Error número 4. Superponer objetos. No os podéis imaginar la cantidad de logos que he visto inacabados, a veces por urgencias, por desconocimiento o por despiste, incluso de diseñadores profesionales. Y es que los logos no pueden tener objetos superpuestos, ni líneas con trazo, ni efectos de fusión o deformaciones que no estén expandidos. Os explico. Aquí tenemos 2 ejemplos de 2 logos que tienen objetos superpuestos. Si nos fijamos en el de arriba y pasamos el ratón, vemos que las piezas están dentro de lo que sería esta forma triangular, pero no están recortadas y además están superpuestas, es decir, unas encima de otras. Y si lo pasamos a modo líneas, ya vemos todo el desastre que hay en este símbolo. Pues bien, os voy a explicar una manera de hacerlo que es súper sencilla. Voy a crear una copia en este lado de aquí, voy a abrirme la ventana de busca trazos, que me la voy a poner por aquí al lado para que veáis bien lo que voy a hacer. Con el objeto seleccionado vamos a pulsar sobre esta opción de aquí que es dividir. Esto lo que nos va a hacer es quedarnos únicamente con aquellas piezas que son visibles y el resto se lo va a cargar. Así que si le hacemos clic, vamos a ver que ya ha hecho todas las intersecciones, pero, por ejemplo, esta pieza que es del mismo color, pues lo ha creado en diferentes piezas, que es justo por donde interseccionaban todos los objetos. Pues ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar todas las piezas que son del mismo color e ir uniéndolas. Selecciono todas las piezas que son del mismo color y cuando las tenga todas seleccionadas, pues le damos a este botón de aquí que es unificar. Perfecto, ya tengo todo lo que es el mismo color
unido. Y esto lo hacemos con el resto de objetos que tienen diferentes piezas. Por ejemplo, en este naranja de aquí, que son 3 piezas. Las seleccionamos y le damos a unir. Y ya tendríamos todos los objetos por separado. Y estas son las piezas que necesita un logo, nada más. Vamos a hacer ahora este de aquí de abajo, que ahora mismo yo tengo aquí diferentes circunferencias que tienen grosor de trazo. Como podemos ver aquí arriba, tienen un color de trazo y un grosor de trazo. Y esto no se puede tener en un logotipo. Tiene que estar todo expandido. Voy a crear una copia de este elemento y aquí vamos a hacer un paso previo, que es expandir todos aquellos objetos pues, que tienen trazos, que tienen algún detalle que es editable, y no queremos que esto exista. Queremos que todos se conviertan en formas para luego poder dividir. Así que lo seleccionamos, nos vamos al menú objeto, le damos a expandir. Con esta ventanita de aquí le damos OK y ya tenemos todos los objetos expandidos. El siguiente paso sería darle a dividir. Y no me preguntéis por qué, pero todos los objetos que eran de color celeste pues se han pasado a blanco, pero no pasa nada. Me meto dentro del grupo, doble clic, voy seleccionando todos los objetos que antes eran de color celeste y voilà, ya tenemos nuestro logotipo con las diferentes piezas, cada una por separado. Un consejo que os doy: todas las piezas que sean del mismo color tenéis que unirlas para que todas formen parte del mismo objeto. De esta manera ya tendríamos las formas que utilizan el mismo color todas unificadas. Moraleja: diseñar logos es un trabajo de precisión, así que finaliza todas las formas, trazados y efectos. Expande y deja el logo con las piezas justas y necesarias. Error número 5. No revisar el kerning. Todavía no nos entra en la cabeza que cada palabra es un mundo y que cada agrupación de caracteres puede proporcionar un resultado diferente. Para el que no sepa qué es el kerning, es la separación entre pares de caracteres. Es ese espacio diferente entre un carácter y el siguiente y que consigue, por regla general, que en conjunto la palabra se vea como un todo. Pero esto no siempre pasa. Hay situaciones donde la palabra no queda como un conjunto homogéneo y tenemos que corregirlo. Imaginad este logo que acabo de escribir con Times. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la L y la A tienen una separación tan grande que me está generando un desequilibrio en ese conjunto. Porque si nos fijamos en las contraformas generadas o en ese espacio que existe entre cada uno de los caracteres, también podemos divisar que ese espacio generado entre la L y la A es mucho más grande que el resto de espacios. Así que el conjunto lo podríamos dividir por un lado las letras de la palabra y por otro lado los espacios o las contraformas que genera. Así que lo ideal es corregir esto. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues utilizando el ojo. El hándicap que tengo es que esta separación es muy grande y yo no puedo pegar más la A a la L, porque entonces se tocarían y ya pues estilísticamente no quedaría bien, a no ser que tú quieras que se toquen, pero a priori yo no quiero que se toquen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Equilibrar el resto de caracteres a partir de esta separación. ¿Cómo lo hago? Pues coloco el cursor de texto entre cada par de caracteres, presiono la tecla Alt y con la flecha izquierda o derecha voy disminuyendo el kerning o ampliando el kerning. Así que ahora el ojo es el que manda y vamos a tener que ir separando y ajustando cada uno de los caracteres. Digamos que tras trastear mucho he llegado a esta solución. Vamos a ver realmente si funciona mejor que el original. Y como podemos observar, el de abajo se ve más como un todo, mientras que el de arriba es donde hay diferentes pesos que nos están trastocando el equilibrio. Así que ahora mismo el de abajo pues estaría mejor equilibrado. Incluso si el logo lo hemos construido nosotros a través de una grilla o una retícula, también tendremos que ajustar el kerning. Voy a hacer una copia de este logo, me voy a cargar la retícula y sobre todo si lo hacemos más pequeñito, que es donde se ven un poco más esos pesos, nos damos cuenta de que FAC está de que están más pegados los 3 primeros caracteres que los 3 últimos. Así que ahora tenemos que ajustar un pelín esto. En este caso, como los caracteres son formas, simplemente vamos a tener que desplazar a la derecha o a la izquierda hasta que demos con el ajuste deseado. Aquí ya lo tendríamos ajustado. Si nos fijamos en el de arriba, que es el original, pues vemos que sigue habiendo esa separación un poco más amplia desde la C hasta la M. Y en este de aquí abajo, pues ya lo hemos corregido un poco y hemos generado más ese carácter de homogeneidad. Y hay otros casos donde ni con un milagro se consigue solucionarlo. Cuando la combinación de una determinada palabra y una fuente se caga en el kerning, mejor busca otra fuente. Si quieres definitivamente aprender a corregir el kerning de un logo, te dejo por aquí una clase gratis donde a
través de una serie de trucos vas a acabar dominando este tema. Si te está gustando este contenido, puedes agradecérmelo dando like o haciendo clic en el botón gracias de aquí debajo. Error número 6. Demasiados colores. ¿Es malo diseñar un logo con muchos colores? Depende. ¿Conoces 100% los planes de la empresa de aquí a 5 años? Si la respuesta es que sí, entonces escoge el camino que más le vaya a beneficiar. Si la respuesta es que no, mejor limita los colores. Porque de esta forma estarás poniéndoselo más fácil a tu cliente de cara al futuro. Y yo sé que existen muchos diseñadores color friendly que les encanta hacer logos repletos de color y con muchos detalles, que en algunos casos puede dar el pego, pero quizás a la larga se convierta en un dolor de cabeza para tu cliente. Y es que en muchas ocasiones más de 2 o 3 colores en un logo no tendrá mucho sentido, a no ser que tu producto sea 100% digital y te dé igual todo este tema del color. Imaginad que tenemos este logo súper colorista, un logo creado con 7 colores. Así que vamos primero a pasarlo a 3, luego a 2 y luego a 2 con tramas. Voy a crear una copia y lo que voy a hacer es quedarme solo con estos 3 colores. Esta podría ser la primera solución a 3 colores. Vamos a pasarlo a 2 colores. Pues ya lo tenemos a 2 colores. Y ahora vamos a aplicar tramas en el caso de que queramos obtener un poco más de profundidad. Para eso me voy a dejar la ventana de color por aquí fuera. Y en este caso es importante que los colores sean tintas planas. Así que para eso voy a seleccionar los colores que intervienen y aquí donde pone cuatricromía voy a darle tinta plana. Le voy a llamar, por ejemplo, naranja, porque todavía no sé qué Pantone es, así que primero le pongo el color que me interesa, naranja. Pero en este caso solo voy a aplicar tramas al color naranja. ¿Cómo hacemos eso? Pues seleccionamos las formas que queremos que tengan menos intensidad de esa tinta y aquí donde pone 100%, pues le podemos aplicar, por ejemplo, 80% o 70%. Nosotros vamos aplicando el porcentaje de la intensidad de esa tinta que necesitamos en cada uno de los objetos para que tenga un poco más de volumen. Por ejemplo, aquí ya tendríamos un logo a 2 tintas, solo que una de ellas pues aplica tramas para reproducir el color. Pero tenemos 2 tintas, no 4. Pero decidme una cosa, ¿realmente el mensaje no se sigue viendo exactamente igual en este logo a 2 tintas que en este a 7 tintas? Desde mi punto de vista, sí. A no ser que el color tenga algún concepto intrínseco que sea necesario de contar en el logotipo, por regla general, reduciendo ese número de tintas se va a ver el mensaje exactamente igual. Error número 7. Derroche de tinta CMYK. Algo que estoy viendo últimamente en muchos de los proyectos que estoy revisando, como en estos que reviso en este vídeo de aquí, es que muchas veces se deja al azar o a los valores por defecto que nos da el software de diseño la asignación de tintas CMYK para cada color, dándonos un poco igual si son 4 tintas las que se mezclan para generar un solo color y si los porcentajes son muy altos o excesivamente bajos. Y te voy a contar qué problemas inherentes tiene crear un solo color mezclando las 4 tintas CMYK. Primero, evidentemente es mayor consumo de tinta, que habrá mucha gente que esto le dé igual, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque mayor consumo de tinta es menos ecológico y hay diseñadores que ya piensan desde el concepto de la ecología a la hora de desarrollar proyectos de identidad de marca. ¿Qué otro problema podríamos tener? Pues que hay papeles que no absorben demasiado bien la tinta y cuando hay exceso de tinta, ese color, en vez de quedar totalmente liso, puede quedar como si tuviera aguas. Es decir, no se ve uniforme. Pero hay otro problema que para mí es más importante. A más tintas, más variables. Es decir, el color puede llegar a salir como uno no espera. Y es que no es lo mismo jugar con 2 variables que con 4 variables. Vamos a ver un ejemplo y vais a ver que se puede solucionar. Estamos viendo estos 4 colores. El de la izquierda es generado con muchas tintas CMYK y el de la derecha es optimizando tintas. Vais a ver que en algún caso puede ser que varíe un poco. Vamos a abrir la ventana de color que la tengo por aquí. Selecciono, por ejemplo, en el morado de la izquierda. Nos está dando que se está generando con las 4 tintas CMYK, 70-79, 14-35. Es decir, estoy mezclando 4 tintas para generar este color. Yo ese mismo color lo puedo generar con 3 tintas. Es verdad que es un color un poco más complicado y en la mezcla de CMYK pues tenemos que involucrar 3 tintas, pero ya estamos descartando, estamos eliminando una variable. Vamos a ver ahora el caso de aquí abajo. Este turquesa de la izquierda se está generando con 3 tintas. Pues bueno, yo puedo crear casi el mismo color únicamente con 2 tintas. Tenemos que ir jugando con cada una de las tintas hasta que consigamos el efecto que nos interesa
empresa, pero siempre pensando en reducir el máximo número de tintas CMYK. Consejos para seleccionar los colores CMYK. Escoge aquellos colores que usen máximo de 3 tintas CMYK y si lo puedes conseguir en 2, mucho mejor. El porcentaje recomendado para asegurarse de que se imprima algo es de un 5%. He visto diseños donde aplican un 1 o un 2% de una tinta, así que yo te recomiendo mínimo un 5% para que ese color se vea un poquito. Y si tienes dudas, siempre es mejor resolver este tema con tu imprenta de confianza. No tengas miedo, que no muerden. Y por último, haz uso de un atlas cromatológico como este que tengo yo aquí, porque te va a permitir encontrar el color ideal para cada uno de tus colores y aquí vas a poder comprobar cuántas tintas CMYK se están mezclando. Y haz esto siempre antes de pasarle los colores a tu cliente. Asegúrate de que lo estás haciendo bien. Y si quieres saber cuál es mi flujo de trabajo a la hora de definir los colores de una marca, pues aquí te dejo un vídeo donde te lo explico paso a paso. Error número 8. Alinear automáticamente. Nunca alinees las piezas de tu logo automáticamente, a no ser que sean formas geométricas básicas y entonces pues la alineación automática funcione. Pásalo siempre por el filtro del ojo. En el diseño el ojo es súper importante y al final pues lo tenemos que entrenar para ir detectando estas cositas. Porque el ojo te tiene que asegurar de que lo que estás viendo está bien equilibrado, de que no hay ningún elemento que se cae para un lado o para otro. Imaginad este logo está alineado automáticamente. Yo le doy a alinear al centro y me lo está alineando, pero ¿cuál es el problema? Pues que este play tiene mucho más peso en la zona de la izquierda que en la zona de la derecha. Así que esto lo tenemos que alinear a ojo. Voy a crear una copia aquí al lado y lo que vamos a hacer es ir moviendo el símbolo hacia la zona de la derecha hasta que prácticamente el ojo nos diga que este elemento está alineado con el de abajo. Más o menos yo creo que está por ahí. Lo que voy a hacer es reducirlo para asegurarme. Vale, cuando lo hago más pequeño me doy cuenta de que todavía tengo que moverlo un poco más hacia la derecha. Vale, yo creo que por ahí lo tendría. Así que este de la derecha pues ya estaría alineado y el de la izquierda pues con la alineación automática se va todo, se cae todo hacia la izquierda. Vamos a ver este otro ejemplo donde hay una forma geométrica básica, pero luego hay una pieza que sale de esa forma. Primero voy a crear una copia, voy a crear un círculo con la misma medida del círculo de mi símbolo. Aquí ya tengo un círculo creado con el mismo tamaño de mi símbolo y voy a alinear ese círculo con respecto a la palabra. Alineo al centro y aquí me está dando la posición a la que debería estar este símbolo. Cuando ya lo tenga en el sitio, pues ya puedo eliminar este círculo y ahora este logotipo pues ya me quedará totalmente alineado al centro. Y así es como hay que alinear. Nunca te fíes de las alineaciones automáticas, revísalo y pásalo siempre por el filtro del ojo. Error número 9. Olvidar el rendimiento en reducciones. Tan importante es que el logo se pueda ampliar como que se pueda reducir. Y como diseñadores profesionales debemos conocer qué sucede cuando el logo se reduce. Y que conste que he recibido críticas de otros diseñadores porque me fijo quizás demasiado en el rendimiento en reducciones. Algo que estuve trabajando durante el ajuste que hice al nuevo logo de Pepsi. Pero no hablo de que se tenga que imprimir en chiquitito o de colocar en tu red social, que también, sino de que se deba ver a una larga distancia. Imagina que el día de mañana tu cliente quiere abrir tiendas y quiere colocar el rótulo con el logo en la fachada. Y vas a pensar, Marco, pero si eso es enorme, no va a perder visibilidad. Sí, pero es que tú no siempre lo vas a ver a 1 metro de distancia. Lo vas a ver a 15, 20 o 50 metros. Así que, ¿cómo se vería ese logo en la lejanía? Si nos fijamos en el logo de Zara y lo hacemos pequeño, nos percatamos de que no se lee un carajo en la lejanía. Pero la pregunta sería, por la forma y estructura del logotipo, ¿llega a identificar? Es decir, aunque no se lea, ¿soy capaz de identificar que esto representa una tienda de Zara? Si la respuesta es que sí, te podría funcionar aunque no se lea. Si la respuesta es que no, pues tienes un problema. Imagina un segundo caso. Tu cliente quiere hacer una valla publicitaria para colocarla en una avenida. Y pensarás, pero si las vallas son enormes, el logo se va a ver siempre bien. Sí, claro, las vallas son enormes, pero primero, se ven a muy largas distancias. Y segundo, te fijas en ellas mientras conduces, por lo que la atención no es la óptima. Así que una vez que coloques el logo en una valla o en el rótulo de un establecimiento, asegúrate de que se lea lo mejor posible a largas distancias. Vamos a ver este otro ejemplo. Este es un logo que hemos desarrollado en el estudio para Meridiem, una productora de videojuegos, con unas contraformas interiores muy pequeñas y que se luce sobre todo a tamaños medios y grandes. Es lo que se considera un estilo display. ¿Pero qué pasa con este estilo? Si yo coloco esto más pequeño, sí, se sigue viendo, pero tengo riesgo de que esas contraformas tan pequeñas se acaben uniendo, se acaben fusionando y que haya mucha gente que no sea capaz de leerlo bien. ¿Pero hay solución para esto?
Pues claro, en estos casos tendríamos que crear una versión para reducciones, es decir, ampliamos un poco más esas contraformas interiores, para que a tamaños más pequeños tenga un poco más de aire, no pierda el estilo y se lea mejor. Así que tendríamos una versión exclusiva para reducciones o para usos especiales donde el logo se tenga que ver a mucha distancia. Error número 10. Símbolo a la fuerza. A veces creemos como diseñadores que toda marca necesita un símbolo, porque vemos que otras marcas están triunfando y tienen un símbolo en su logo. Y que conste que yo era de los que pensaba eso en un principio, pero con la experiencia te das cuenta de lo que cuesta instalar en la mente de la gente un nombre, una palabra. Pues imagina tener que instalar también un símbolo, el doble de trabajo. Pero es verdad que sí que hay marcas que le sacan rendimiento, sobre todo marcas comerciales con una gran diversidad de productos, donde van a tener que aplicar su símbolo en muchísimos lugares, algunos de ellos muy pequeños. Y por eso Decathlon pasó de no tener un símbolo a implementarlo en su nuevo logo, porque sabían que les iba a rendir mucho mejor un logotipo con símbolo. O marcas que necesitan una identificación muy rápida, como pasa en el sector de las gasolineras. Y seguro que me dejaré muchos casos donde tener un símbolo ayuda. Pero no todos nuestros proyectos son marcas de producto. En la mayoría de casos son marcas de servicio. Y muchas veces sin un uso intensivo de su logo, más allá de aplicarlo en algo de papelería corporativa, redes sociales o en la fachada de sus oficinas. Así que analiza cada caso. Fíjate en la categoría de tu cliente y analiza qué logos rinden mejor y por qué. Piensa en qué podría beneficiar a tu cliente el tener un símbolo. Y anota todas las ideas que se te ocurran. Puede ser muy interesante comentar esto con tu cliente porque seguro que vais a llegar a una solución. Y ten en cuenta una cosa. Instalar un símbolo cuesta trabajo, mucha inversión en comunicación y tiempo. Y es verdad que cuando se consigue puede identificar y conectar emocionalmente mucho más que una palabra. Ahora bien, tu cliente está dispuesto a realizar esa inversión y lo que es más importante, ¿realmente lo necesita? Todos estos errores son un resumen que forman parte de mi experiencia y de la experiencia de otros muchos diseñadores. Ten siempre en cuenta que el logo forma parte de la expresión visual y es una pieza más que compone ese puzzle. Una pieza cuya función es la de identificar y firmar los diferentes puntos de contacto de la marca, sus comunicaciones, productos, acciones, establecimientos, porque debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones diseñaremos el logo y ahí acabará nuestro trabajo. Pero la marca seguirá y seguirá por los años utilizando esa pieza gráfica que nosotros hemos diseñado. Así que vamos a hacerlo bien. ¿Crees que me he dejado algún error común en el tintero? Pues déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si este vídeo tiene buena recepción, haremos un segundo volumen con todas vuestras sugerencias. A ver si conseguimos evitar ciertas atrocidades que se siguen cometiendo en el diseño de nuestros queridos logotipos. Gracias por estar ahí, sed muy felices, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Chao.